la idea es que esto quede grabado para todos los que puedan estar interesados en este programa. Entonces, un poco lo que queremos hacer hoy y lo que nos interesa, de lo que nos interesa hablar, es contarles un poco más de qué se trata este programa de aceleración de impacto LIFT y lo que nosotros creemos son los pasos necesarios para poder contar con una postulación sólida en caso de que ustedes finalmente les interese aplicar. Para eso vamos a compartir los ejemplos concretos de equipos que han sido seleccionados en el pasado y un poco los logros que tuvieron a través de este programa, ¿cierto? Sobre todo en los tres ejes que más nos interesan para esta edición de LIFT, que son integridad pública, sostenibilidad y equidad, entendido ampliamente. Ahorita les vamos a contar un poco más sobre eso. Y por supuesto, vamos a tener un espacio para responder todas las preguntas que ustedes tengan o puedan tener sobre el programa. Ahora, digamos, solo para que lo sepan, desde el comienzo se los digo, somos un grupo suficientemente pequeño para que ustedes me puedan en cualquier momento interrumpir si tienen alguna duda con eso, pues, digamos, como podamos hacerlo, ¿cierto? Entonces, solo un momento, acá, perdón, entonces, solo como para que contarles un poco cuál es el plan de hoy. El primer punto en el orden de día es presentarnos, ¿cierto? Después les vamos a contar más sobre el diseño, la manera en que está diseñado el programa de LIFT. Luego pasaremos unos minutos hablando sobre cómo funciona el proceso de selección para que ustedes conozcan a detalle cómo vamos a estar seleccionando a los equipos y qué recursos existen, digamos, para apoyarlos con su postulación. Y como les decía, pues tenemos un espacio de preguntas y respuestas, pero por supuesto, ustedes en cualquier momento nos pueden interrumpir para hacer las preguntas que tengan. Entonces, ahora sí me voy a presentar, ya habiendo hecho esta bienvenida. Yo soy Oscar Hernández. Para las que no me conocen, soy el gerente regional de Open Contracting Partnership en América Latina. Nosotros, desde OCP, somos una organización sin ánimo de lucro que tiene sede principal en Washington, pero que trabaja globalmente y en particular en América Latina. Tenemos una presencia muy fuerte, digamos, pasando por toda América Latina y también, digamos, por varios países del Caribe, iniciando desde México pues hasta Chile con varios proyectos, y tenemos el objetivo fundamental de acelerar estrategias de contratación abierta, implementar estrategias de contratación abierta en toda la región, lo que básicamente quiere decir, digamos, lograr que existan datos abiertos de compras públicas, pero que también esos datos sean utilizados para mejorar el gasto público, para que sea más eficaz y también para que sea más justo de alguna manera o para que ayude a alcanzar objetivos de inclusión. Me acompaña hoy mi colega Kay Sklar. Kay, no sé si te quieres presentar rápidamente. Sí, buenos días. Soy Kay Sklar y soy la gerente del programa LIFT y estoy basada aquí en Seattle, Washington. Y por favor, Gracias. sientan libre a contactarme por cualquier duda sobre LIFT. Excelente, así es. Y Kay precisamente se encarga, digamos, como de llevar a cabo todos los programas de LIFT y demás. Pero ahora también me gustaría que ustedes se presenten para que sepamos quiénes están en la llamada y que con eso, digamos, también nosotros sepamos dónde está el interés y todo eso. Yo veo varias conocidas, por ahí está Natalia, también ve que estaba Andrés Altamirano, bueno, y demás personas con las que seguramente nos hemos encontrado anteriormente. Entonces, si pueden escribir en el chat un poco, digamos, quiénes son de qué organización vienen y de qué país vienen, pues nos interesaría muchísimo saber quiénes están. Y yo voy aquí leyendo las respuestas también como para saber quiénes están en la llamada. Entonces, las espero para ver qué nos dicen por acá. Bueno, hasta ahora nadie se ha presentado, creo, o por lo menos, ya, ahí está.
Bueno, buenos días, Pablo. Pablo es de la Dirección de Datos Abiertos de Argentina, con quien hemos trabajado también anteriormente. Entonces, un gusto, Pablo. Creo que por ahí también hemos intercambiado varios mensajes ahora que lo recuerdo. Un gusto tenerte en esta llamada. Está Natalia. Hola, Natalia, ¿qué más? Está del INCO en México. También tenemos a Celeste de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe en Argentina. Bienvenida, Celeste, qué gusto tenerte aquí. Matías también, desde Buenos Aires, que trabaja en el sistema de información universitaria. Tenemos a Andrés Altamirano de Fundación Ciudadanía y Desarrollo en Ecuador. Y también está María Alejandra Sarabia, quien es politóloga, especialista del programa de auditoría de gobierno abierto de Proética. Qué bueno tener a alguien de Proética acá de Perú. Un gusto tenerlos en la llamada. Y también tenemos a Dolores Blanco del Gobierno Abierto de Rosario y también a Ramiro Suárez de México Evalúa. Hola Ramiro, qué gusto coincidir contigo nuevamente. Está Carlos Arroyo también de Proética en Perú y Miguel Alor de DataSketch. Hola Miguel. Matasqueche están en Colombia y en varios países de América Latina. Federico y Erika también, qué bueno tenemos varias personas de Argentina, entonces emocionante tenerlos por acá. Entonces, bueno, voy a empezar y nos podemos seguir ahí, digamos, como hablando. Entonces, un poco, ¿de qué se trata el programa LIFT en términos muy generales y qué es lo que estamos tratando de hacer acá? Entonces, buscamos básicamente ayudar a equipos a utilizar estrategias de contratación abierta para que puedan diseñar procesos, reformas políticas para publicar y usar los datos de forma, digamos, que los sistemas de compra pública puedan alcanzar objetivos concretos, ¿cierto? Y que sean, digamos, que los sistemas de compras públicas sean sencillos de usar para diferentes personas y que estén centrados realmente en las personas. Entonces, esto básicamente, lo que queremos decir acá concretamente es que a través del programa de aceleración de impacto LIFT, a diferencia de quizás otros trabajos que normalmente ustedes quizás se hayan involucrado con Open Contracting, nos enfocamos únicamente en resolver un problema que está, digamos, bastante bien definido, ¿cierto? Y nos dedicamos 18 meses a llevar a cabo, a ejecutar ese programa, ¿cierto? Entonces, para eso, como les vamos a contar ahorita con más detalle, damos asistencia técnica, tenemos todo un programa diseñado que ayuda a refinar esos objetivos, a tener un plan, digamos, orientado a esos temas y damos asistencia técnica tanto del equipo de OCP como de otros expertos nacionales e internacionales. Y además de eso, hay una parte de apoyo financiero, sobre el cual también vamos a estar dando detalles enseguida, de hasta $35,000, digamos, a lo largo de la ejecución del programa. Entonces, en esta edición de LIFT, ¿cierto? Que es nuestra tercera edición de LIFT Jam, tenemos 3 preguntas articuladoras que básicamente muestran el interés temático que tenemos desde OCP o el tipo de proyectos que queremos, digamos, sobre todo apoyar en esta generación. Como ustedes verán, estas preguntas son deliberadamente amplias, ¿cierto? Pero lo único que tratan de marcar es más o menos como los focos de interés en los que vemos y que además coinciden con lo que la misma comunidad de contratación abierta en la región nos ha dicho reiteradamente que les interesa trabajar más. Entonces, por un lado, hablamos de combatir la corrupción, entendido ampliamente, fortalecer las instituciones democráticas. La pregunta también es cómo usar la contratación abierta para proteger el medio ambiente o lograr una mayor resiliencia climática. Entonces, son esos 2 ángulos de la sostenibilidad ambiental, tanto, digamos, mejorar el tema de las compras con un sentido ambiental, pero también hacer inversiones para lograr mayor resiliencia climática y para promover la inclusión económica y social. Y de nuevo, aquí hay 2 dimensiones de inclusión, ¿cierto? Hablamos de inclusión tanto desde la perspectiva en las compras públicas, de incluir a proveedores de sectores que puedan estar tradicionalmente excluidos de los mercados y de la economía. Léase, hay empresas lideradas por mujeres, empresas propiedad de minorías y demás. En ese sentido, inclusión, pero también inclusión en el sentido de proveer servicios más equitativamente. Esas son como las 2 grandes cajas, pero pues por supuesto estamos muy abiertos a otras ideas que ustedes tengan para avanzar inclusión a través de contratación abierta, ¿cierto?
Entonces, digamos, ¿qué es la contratación abierta? Que yo les decía como muy rápidamente, pero básicamente es una forma de acercarse de una manera distinta a la contratación pública, ¿cierto? De una forma que esté basada en datos, ¿cierto? O sea, como generar sistemas que estén centrados en los datos, por supuesto, que esos datos sean abiertos, que tengan estrategias de colaboración multiactor, es decir, que realmente permitan que exista retroalimentación de las diferentes partes interesadas sobre qué está funcionando y qué no está funcionando en los sistemas de compras públicas, que sean digitales estos sistemas también y que estén orientados a lograr los objetivos estratégicos que tiene la sociedad en su conjunto en materia del gasto público. Entonces, lo que buscamos es construir sociedades más justas, sostenibles e incluyentes mediante procesos de contratación que sean, por supuesto, más transparentes y trayendo a los diferentes actores que componen al sistema de compras, tanto al sector privado como al sector de la sociedad civil o no gubernamental y demás. Entonces, ¿por qué vale la pena o por qué debe ser de interés este programa de LIFT? ¿Cuál es, digamos, de alguna manera nuestra oferta? ¿Cierto? Nosotros buscamos promover resultados sociales, económicos y ambientales, ¿cierto? Entonces, digamos, de alguna manera, si ustedes ya ven a la contratación pública como un mecanismo para mejorar el gasto del gobierno y para lograr mejores resultados en materia de compras públicas, nosotros lo que podemos es ayudar a crear un plan más sólido para que ese plan que tienen ustedes y para que esas estrategias que ustedes tienen ustedes para, digamos, realmente alcanzar los objetivos, puedan alcanzar esos objetivos para beneficiar a su comunidad. En segundo lugar, buscamos que ustedes puedan aprender de una comunidad de práctica global, pero que al mismo tiempo sus proyectos estén atados a generar cambios localmente. Entonces, para eso lo que ofrecemos son 200 horas de asistencia técnica. Ahorita les damos los detalles sobre eso, pero básicamente es, digamos, de asistencia técnica de parte del personal de Open Contracting y a su vez de expertos con los que hemos trabajado tradicionalmente o con otros que ustedes puedan creer que son relevantes localmente, ¿cierto? Y adicional a eso, pues hay una asistencia financiera de hasta $35,000 que va a depender mucho de las necesidades que tenga el equipo y del progreso que muestre durante la ejecución del programa. Y un poco también buscamos, un tercer elemento interesante del programa de LIFT es que les ayudamos a ustedes a testear, ¿cierto? O a poner a prueba el proyecto, la idea que ustedes tienen, a perfeccionar esa idea y sobre todo a pensar cómo puede funcionar si se quiere escalar esa idea. Y para eso, pues, hemos generado toda una caja de herramientas que se materializa en varios talleres que llevamos a cabo y sobre eso también les doy más detalles en un momento. Y generamos un plan de monitoreo, evaluación, aprendizaje. Y finalmente, pues así como ustedes van a aprender de esta comunidad global, se van a unir a través de este programa también a esa comunidad, colaborando con los expertos, pero también logrando documentar los resultados del trabajo que tienen. Entonces, Open Contracting, una parte fundamental de su misión es lograr que exista documentación sobre qué funciona y qué no funciona en materia de contratación pública y lograr publicar historias que sean, digamos, cubiertas de manera global por medios y también, digamos, como por foros internacionales. Entonces, ¿en qué les podemos ayudar nosotros más concretamente? ¿Cierto? Entonces, lo primero es que haya mayor aceptación política, ¿cierto? Entonces, esto básicamente, como dirían los gringos, esto tiene que ver como con lograr que haya buy-in de sus proyectos. Y esto puede ser tanto en materia interna, entonces, por ejemplo, muchos y muchas de ustedes que se están sumando a la llamada de hoy vienen de gobiernos y muchas veces dentro de gobiernos, pues uno sabe que puede haber diferentes personas o actores o incluso, digamos, como la misma manera en que funciona el sistema de compras públicas, que tiende a estar gobernado por la inercia, a oponerse a que ocurran las reformas. Entonces nosotros podemos ayudar a que exista mayor aceptación de su proyecto y que lo saquen adelante tanto con estrategias que sabemos que funcionan como con apoyo directo de OCP como una organización, digamos, como un tercero internacional que está elevando el trabajo que ustedes están haciendo. También cómo utilizar los datos abiertos de una manera intencional y cómo utilizar los sistemas de datos abiertos para que realmente sirvan para mejorar el gasto público y para mejorar la provisión de bienes y servicios públicos. Esto tiene que ver
digamos, tanto en la manera de cómo recolectar los datos y cómo lograr que esos datos sean realmente significativos. Y pues esto, de alguna manera, sí es como la oferta principal que tiene OCP en el trabajo que hace en materia de contratación pública. Y esto incluye tanto datos de compras públicas como datos que no sean de compras públicas, pero que puedan informar mejores decisiones en los sistemas de compras públicas. También implementar estrategias de reforma, digamos, que realmente logren cambiar la manera en que opera el sistema. Entonces, esto es, si ustedes, para utilizar otro término, es más bien como reingeniería de procesos y sistemas. Entonces, los ayudamos a pensar dónde están esos cuellos de botella que no permiten que cualquiera que sea el objetivo que ustedes están tratando de lograr se alcance, y nos presentamos con ustedes a pensar qué es lo que hay que reformar para poder cambiarlo. Y lograr que las reformas que se hagan pensando también desde una dimensión incluyente, ¿cierto? Y esto pues puede verse materializado de diferentes formas, pero lo que tratamos de pensar acá es un poco cuál es la población que va a ser afectada por lo que se está haciendo, evidentemente bien sea proveedores interesados en contratar con el Estado, como yo decía anteriormente, o en la misma provisión de bienes y servicios que se está llevando a cabo. Y, por supuesto, digamos, colaborar con ustedes directamente para poder resolver los problemas que se están enfrentando. Entonces, nosotros realmente estamos buscando equipos de todos los sectores, ¿cierto? Y tenemos como algunos requisitos de elegibilidad para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Entonces, lo primero es, digamos, como que realmente el problema o la iniciativa que ustedes presenten para participar en la convocatoria esté relacionada con uno de los 3 objetivos de las preguntas de desafío del LIFT. Entonces, esas 3 preguntas que yo les hablaba hace un momento son amplias, entonces pues eso les da libertad, pero la idea es que ustedes sí puedan encajarla fácilmente en una de esas 3, ¿cierto? También solicitamos que exista un equipo lo suficientemente robusto, ¿cierto? Para que en el cual existan por lo menos 4 personas, y que esas personas sean, bien sea de organizaciones o de departamentos que sean integrales o más bien como críticas para la implementación del proyecto, ¿cierto? Entonces, pedimos 4 personas porque es un proyecto de 18 meses y puede cambiar el personal, entonces sí queremos como que exista ese equipo, pero sobre todo es muy importante que esas personas realmente sean las que se necesitan para hacer el cambio que se quiere llevar a cabo, ¿cierto? Eh, entonces, pues, por ejemplo, si ustedes quieren generar toda una estrategia de inclusión en las compras públicas, y eso necesariamente implicaría hacer algunas reformas al proceso de contratación, pues nosotros esperaríamos que parte del equipo incluya a las personas que son responsables del sistema de contratación en su gobierno, o que por lo menos tengan a personas que puedan, digamos, como llevar a cabo estas reformas, ¿cierto? Seguido a eso, pues el tema de compromiso y capacidad, que yo ya lo había dicho, pero es como esta idea de que ustedes realmente puedan demostrar que van a estar involucrados en este proyecto durante la duración del mismo. Eso no quiere decir que, pues, obviamente vamos a decir, no, pues las 4 personas tienen que estar durante todos los 18 meses del proyecto, pero sí que las organizaciones que se presentan demuestren que tienen la capacidad para estar durante año y medio llevando a cabo este programa. Y finalmente tenemos este tema del Índice Mundial de Libertad de Prensa. Básicamente entran todos los países menos los que tienen, no me acuerdo cuál es la clasificación, pero todas las clasificaciones que entran es bueno, satisfactorio, problemático, difícil, está bien. Hay una creo que es muy difícil o algo así, que es la última. En América Latina y el Caribe, los países que están bajo esa clasificación en este momento, hasta donde yo recuerdo y tendría que verificar, son Venezuela, Cuba, y creo que también está Nicaragua. Entonces, si ustedes, digamos, tienen una iniciativa que involucre a sus países, o su país está dentro de esos, y tienen alguna duda y eventualmente de todas maneras les interesa postularse, pues escríbanos y de todas maneras lo podemos examinar, ¿cierto? Pero eso es como más o menos los criterios de elegibilidad que tenemos. Ahora, ¿a quién le vamos a dar apoyo? ¿Cierto? Entonces, de nuevo, las 3 ideas: corrupción, protección del medio ambiente, o mejorar resiliencia climática, y promover inclusión, ¿cierto? Pero entonces, un poco como para darles algunas ideas, pues esto puede ser muy amplio, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, si a ustedes les interesa el tema grande, entendido de integridad o de estrategias de anticorrupción, pues básicamente lo que queremos es que ustedes puedan
presentarnos alguna idea relacionada con estos temas. Entonces, por ejemplo, pueden decir, no, pues yo quiero establecer como un sistema de banderas rojas que me ayude a mí a X, Y, Z objetivos que yo quiero tener. Pero entonces es muy importante que ustedes cuando hacen la postulación nos indiquen claramente cuál es el objetivo que quieren tener, más allá de que nos interese un tema específico, ¿cierto? Entonces, si nos están hablando de temas de integridad, ¿cierto? Pues nosotros esperamos que haya como una idea muy clara entre la idea que se está presentando y el objetivo que se quiere lograr, ¿cierto? Entonces ahorita les voy a dar un ejemplo, pero uno de esos, de las cosas que ustedes podrían plantearse es, no, pues la corrupción es un problema de la manera en que se llevan a cabo los procesos de contratación. Por ejemplo, puede estar ocurriendo que hay un uso excesivo de la contratación directa, un problema con el que se enfrentan muchos gobiernos en la región. Entonces, lo que queremos hacer a través de este programa es reducir el uso de la contratación directa. Todo eso me lo estoy inventando acá mientras hablo con ustedes. Entonces, no es como que ese tenga que ser una idea, pero esa puede ser una idea que pueda ser concreta y que esté, digamos, como atada y viable en eso. Y después nos tiene que decir un poco cómo lo harían, ¿cierto? Bien sea como utilizando los datos de X, Y, Z manera, dándole retroalimentación a las unidades compradoras, a los ejecutores del gasto o a las autoridades de contratación, y también eventualmente como relacionándose con órganos de control y demás, ¿cierto? Entonces, como que es simplemente que puedan articular, eh, por ejemplo, digamos, hablando de gasto público relacionado con temas climáticos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, quizás hay una idea de cómo lograr que el transporte público sea más asequible y sea más ecológico, ¿cierto? Entonces, a ustedes se les ocurre alguna manera de estar mostrando cómo la forma en que se está llevando a cabo el gasto en infraestructura pública en una ciudad determinada no está realmente obedeciendo a las necesidades, digamos, de lo que se requeriría, por ejemplo, para estrategias de mitigación climática, dado el cambio que está ocurriendo en la ciudad y ese tipo de cosas, y para eso nos pueden mostrar como algunos datos históricos de las cosas que están saliendo mal y demás. O, por ejemplo, digamos, tipos de servicios públicos que pueden estar profundizando desigualdades sociales, ¿cierto? Entonces uno puede decir, uno muy sencillo, pues que de pronto la gente no lo piensa tanto normalmente, o por lo menos no en América Latina, que hay como necesidades que son como más álgidas, pero por ejemplo uno puede decir, miren, la manera en que se está llevando el servicio de recolección de aseo es bastante desigual porque se están priorizando los barrios que tienen mayor nivel de ingresos, ¿cierto? Y menor nivel de residuos, mientras que a otros se les está llevando un menor nivel de servicios, y entonces queremos hacer una estrategia como para hacerlo ahí. O ustedes pueden decirnos algo como queremos aumentar la cantidad de contratos que se están asignando a empresas lideradas por mujeres y para eso queremos hacer X, Y, Z cosas. Entonces como que ahí hay como varias ideas que se pueden hacer y eso es un poco como en términos generales lo que buscamos. Pues como algunas ideas principales. Entonces, ¿qué hemos hecho en el pasado? Como cuáles han sido ejemplos más concretos ahora, así como para que ustedes se den una idea. Entonces acá hay 5 ejemplos, los voy a pasar bastante rápido, pero empezando por ejemplo con este de Des Moines en Estados Unidos, lo que hicieron fue lograr, digamos, como apoyar al gobierno local en generar una estrategia, digamos, como de compras sostenibles, sobre todo pensada en la dimensión de sostenibilidad que tiene que ver también con la inclusión de proveedores diversos, ¿cierto? Entonces, se rediseñó el proceso de compras públicas y se buscó que la manera en que se estaba rediseñando el sistema electrónico de compras públicas estuviera pensado también para que más proveedores de empresas, digamos, que eran propiedad de minorías, pudieran participar más fácilmente en las compras públicas. En Assam, en India, es un proyecto muy interesante en el cual, digamos, hubo una alianza con una empresa privada, de hecho, y también con el gobierno local, con la empresa de Civic Tech, que estuvo trabajando en tratar de mostrar cómo la manera en que se estaban llevando a cabo la infraestructura pública en el estado de Assam, en India, no estaba realmente respondiendo a lo que estaba ocurriendo en materia de cambio climático. Entonces, básicamente, como que se empezaron a tomar
cómo ocurrían las inundaciones año a año, ¿cierto? Y a mostrar cómo esas inundaciones estaban destruyendo la infraestructura pública y cómo cuando se hacían las obras de mejoras no se estaba generando realmente una estrategia de mitigación para los lugares que lo necesitaban más. Y con esa información empezaron a hacer incidencia para que el gobierno cambiara la manera en que estaba priorizando las obras según lo que se fuera a necesitar cuando empezara la época de lluvias nuevamente. En Ecuador trabajamos para crear un sistema de contrataciones públicas más abierto, transparente y receptivo. Esto fue un programa que incluyó tanto la publicación de datos por parte del gobierno nacional en el estándar de datos de contratación abierta, como el establecimiento de un observatorio por parte de sociedad civil, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para vigilar el gasto público y que se diera esa retroalimentación sobre cómo los datos que se estaban abriendo servían para tomar mejores decisiones sobre la forma en que se estaba llevando a cabo el gasto. Sobre eso, pues tenemos una historia que ustedes pueden entrar a examinar un poco mejor cómo eso sirvió tanto para cambiar la manera en que se hizo el gasto durante la pandemia del COVID-19, como más allá de eso, lograr reducir el uso de regímenes especiales que lo que hacían era limitar la competencia en las compras públicas. En Ciudad de México trabajamos en este sistema de bicicletas compartidas Ecobici. Entonces, como ustedes ven, digamos, como es un amplia, hay como mucha diversidad en los temas que estamos haciendo. Y en Moldavia se hizo toda una estrategia para mejorar el acceso a medicamentos letales para el VIH, ¿cierto? Y para la tuberculosis. Entonces, un poco, ¿por qué les mostramos todos estos ejemplos? Para que ustedes sepan también que realmente las temáticas pueden ser muy amplias, incluso podemos ir desde un proceso de contratación concreto, como fue el caso de Ecobici en Ciudad de México, hasta algo muchísimo más grande, como fue el caso de Ecuador, que tenía que ver con estrategias más de nivel macro y poder ver exactamente cómo una transparencia podía estar enfocada en mejorar el desempeño de todo el sistema, pero en todos los casos estuvimos enfocados en resolver un problema concreto y, digamos, también vemos que, sobre todo cuando existen estrategias de colaboración multiactor, es cuando logramos resultados mejores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona Lyft? Entonces, voy a contarles un poco con más detalle para que ustedes se imaginen esto como, a veces es difícil como imaginárselo, pero el día a día de Lyft es básicamente, digamos, nosotros tenemos una dimensión de asistencia técnica que básicamente significa que hay unos talleres al comienzo digamos, al comienzo de Lyft y también durante la ejecución, como al medio y al final, para poder definir claramente cuál va a ser el plan de trabajo que se está haciendo y cómo se va a estar avanzando durante todo ese tiempo. Quincenalmente, un Program Manager de OCP se reúne con ustedes y les ayuda a ir viendo cómo eso que se han planteado va avanzando de manera quincenal, hasta qué punto se va llegando a donde se quiere llegar, hasta qué punto no, ¿cierto? Y pues también para eso pues tenemos como todo un formato y toda una manera de estructurar las conversaciones. Por ejemplo, en esas llamadas muchas veces también, si ustedes tienen interés de conectarse con un experto, por ejemplo, no sé, en cómo fue el sistema de bicicletas compartidas de París, pues entonces conseguimos esa llamada y hacemos que ese experto venga, o si ustedes quieren entender un poco mejor cómo fue eh, el sistema de monitoreo de banderas rojas en Ucrania, porque les interesa para implementarlo también en su proyecto en Ecuador. Entonces también pues nosotros facilitamos la llamada. Eso es lo que ocurre de manera quincenal. Y pues a través de todo el proyecto, pues también con eso vamos generando todo un plan de evaluación, seguimiento y aprendizaje, con el cual vamos mirando qué está funcionando y qué no, y cómo podemos ir cambiando las cosas. Hay una dimensión de asistencia financiera, ¿cierto? En el cual, digamos, damos hasta $35,000, más o menos, ¿cierto? Para cubrir necesidades relacionadas para cubrir, digamos, necesidades relacionadas con la ejecución del proyecto durante la implementación del mismo. Este uso de fondos es bastante flexible y, digamos, realmente nosotros lo que vamos es viendo cada uno de los proyectos qué es lo que necesita y cómo se puede ejecutar, ¿cierto? Entonces, tenemos unas más o menos reglas alrededor de eso y es que, pues, digamos, como que no, que el objetivo primordial de esto no sea utilizar los fondos, por ejemplo, para pagar sueldos de personal, pues simplemente porque no nos ayuda a nosotros como a realmente siendo esto un programa de aceleración de impacto, lo que tratamos de buscar es cuáles son esas inversiones que realmente van a poder llevar a cabo más rápido el proceso y que de alguna manera pues no van a comprometer el proyecto una vez, digamos, nuestro apoyo financiero termine. Pero
Más allá, digamos, como de esta más o menos regla, pues sí lo que buscamos es que el dinero que estamos asignando a este proyecto sea lo más útil para realmente llegar a la meta y es lograr tener un resultado medible al cabo de los 18 meses que trabajemos juntos, ¿cierto? Entonces esto puede ir bien sea para construir algo de software que sea relacionado con el proyecto que ustedes están planteando, puede ser, digamos, para llevar a cabo un estudio X, Y o Z que por alguna razón no existe la capacidad interna para poder llevarse, puede ser, digamos, para armar, pues sí, una página web como para medir temas de banderas rojas. Creo que, digamos, es solo como para darles algunos ejemplos. Realmente somos supremamente flexibles en este tema y simplemente queremos como que realmente sea como orientado a lo que ustedes necesitan, pero pues obviamente, digamos, nosotros tomamos las decisiones con ustedes y con OCP y pues la idea es que esos fondos se asignan directamente desde OCP para cubrir esa necesidad, ¿cierto? Pero pues ustedes tienen obviamente un decir en cómo se ejecutan los recursos. Tenemos estos talleres de planificación que yo les había hablado, ¿cierto? Entonces, que lo que buscan es que por varios días nos sentamos con ustedes y se adaptan específicamente a las necesidades. Entonces, un poco, digamos, como tenemos 3 etapas, la primera parte es un poco como esta orientación inicial, una vez ustedes son seleccionados, conocen, digamos, un poco cómo va a estar estructurado el programa durante los 18 meses, conocen mejor el equipo que va a estar trabajando con ustedes, al program manager que va a quedar asignado a su proyecto y empezamos a hacer toda una etapa de planificación que tiene que ver con lograr tener un plan de trabajo sólido, ¿cierto? Tener indicadores asociados con la meta que ustedes quieren alcanzar y también tener un plan para involucrar a las diferentes partes interesadas y luego lograr volver eso a actividades concretas que vamos a estar, digamos, monitoreando cada 15 días. Y también, pues, lograr que exista una forma en la que trabajemos mejor entre todas, digamos, como las partes interesadas. En materia de implementación, buscaremos, por supuesto, lograr satisfactoriamente los objetivos del proyecto, de modo que después de 18 meses, como yo les decía, logremos tener algo cuantificable y, digamos, como lograr que el tiempo que ustedes le están dedicando a este tema y también, digamos, el tiempo que le está dedicando OCP sea realmente efectivo y logre, digamos, como ser asignado de la mejor forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros de ustedes? Durante la ejecución del proyecto y pues que también, digamos, como nos ayuda a nosotros, les ayuda a ustedes también saber si Lyft es para ustedes o no. Entonces, primero, pues que obviamente tengan la capacidad para trabajar en forma proactiva para alcanzar los hitos del proyecto, ¿cierto? Digamos, más allá del apoyo que pueda dar OCP, que ustedes digamos como que, o que nosotros le estemos diciendo hay que ser X, Y o Z, sino que la iniciativa siga estando de parte de ustedes y que nosotros estamos aquí, pues precisamente como decimos, como para acelerar ese impacto, ¿cierto? Eso implica también, digamos, como que tengan el espacio en sus agendas para reunirse con nosotros quincenalmente, ¿cierto? Y pues para llevar a cabo el trabajo entre esas llamadas quincenales y las tareas que quedan asignadas. Eh, También que nos acompañen en esos talleres de planificación de Liftoff. También que puedan, digamos, desarrollar y usar un plan de monitoreo, evaluación, perdón, monitoreo, aprendizaje y participación, es la manera que quedó traducida acá, que eso básicamente significa que ustedes estén dispuestos a lograr establecer algunos indicadores, bien sea de actividades, productos y resultados, sobre cómo está su proyecto y realmente si se está alcanzando o no sus objetivos periódicamente, ¿cierto? Y, digamos, también que exista disponibilidad de datos para poder trazar líneas, bases y demás. Entonces, digamos, nosotros sabemos que esta parte puede ser particularmente difícil, pero para eso, pues en eso es donde está, yo diría, como la experticia de OCP, en ayudarles a ustedes, digamos, también a lograr mapear esa información y cómo se puede recolectar y hacerse. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar los equipos? Voy a apurarle un poquito porque creo que ya me está demorando mucho, pero básicamente nuestro objetivo es elegir aquellos proyectos que tengan mayor potencial de impacto. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta tanto la postulación inscrita, que es la convocatoria abierta que ustedes encuentran en este momento en la página web de Lyft, que si no la tienen, pues igual ahorita Kay la puede compartir por el chat.
Después, una vez hayamos hecho esa revisión, pues vamos a tener unas entrevistas que van a ocurrir únicamente mediante identificación. También vamos a tener en cuenta en la selección, por supuesto, cierta diversidad regional. Entonces, pues OCP trabaja globalmente, entonces ahí pues también se va a buscar que haya como equipos de todo el mundo y también cierta diversidad temática entre estos tres temas que tienen. Entonces también hay como cierta competencia, pero lo más importante es que ustedes se concentren en armar una postulación bastante robusta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a estar seleccionando y qué implica tener una postulación robusta? Yo voy a abrir acá un momento el chat, no sé que haya preguntas que yo... Ah, se congeló la presentación. David Ricardo me dijo esto hace como media hora, pero ya la ven, perfecto, sí. Listo. Perfecto. Y sí, por supuesto, vamos a estar compartiendo toda esta información durante el programa. Entonces, qué hace una postulación robusta o digamos, cómo vamos a estar evaluando nosotros esto? Entonces, primero vamos a tener en cuenta cuál es el potencial impacto del proyecto y, digamos, y la solidez que tiene el plan de ustedes para alcanzar los objetivos del proyecto. Entonces, esto básicamente es una idea de primero ver exactamente de lo que ustedes están presentando, realmente si vamos a poder escribir, o sea, poder documentar un estudio de caso al término del proyecto de LIFT, en el cual vamos a poder contar una historia clara de que hubo un cambio medible en el problema que ustedes estaban tratando de resolver a través, digamos, de esta inversión de tiempo y de recursos que hicimos de manera conjunta durante este tiempo. Y también vamos a estar evaluando que, de alguna manera, la propuesta que ustedes presenten, ¿cierto?, haya concordancia lógica entre el objetivo que ustedes quieren lograr, las actividades que ustedes quieren hacer, el equipo que cuentan con para hacerlo y teniendo en cuenta ahí también como los recursos que puede dar Open Contacting para llevar a cabo ese trabajo. En segundo lugar, digamos, también vamos a tener muy en cuenta cuál es realmente el poder, si se quiere decir de alguna manera, pero básicamente como la capacidad que ustedes tienen para realizar cambios, ¿cierto? Y entonces esto es básicamente como qué apoyo tienen ustedes de actores clave en esta reforma. Entonces no quiere decir que todos tengan que ser de todas las instituciones que se requieran para hacer el cambio, pero sí que tengan como cierta aceptación de ese cambio. Y por supuesto nosotros vamos a ayudar, pero sí nos interesa ver si de alguna manera la idea que ustedes están presentando va a tener tracción cuando empecemos a trabajar con ustedes. Y finalmente, la capacidad del equipo para poder realmente llevar a cabo el proyecto y superar las dificultades que se puedan tener durante la ejecución de este proyecto. Entonces, ¿cuáles son las fechas clave para tener en cuenta? O sea, ya abrimos las convocatorias hace como 3 semanas, ¿cierto? Estamos teniendo estos seminarios web informativos, eso debe haber sido en marzo, pero lo estamos haciendo ahora después de Semana Santa, que se nos complica un poco la agenda. Pero las postulaciones van a estar abiertas hasta el 5 de mayo, entonces ustedes pueden presentar su postulación hasta esa fecha, es muy corta, entonces realmente no les debería tomar tanto tiempo. Luego vamos a tener, digamos, una revisión de las propuestas internas y vamos a estar llamando algunas de las postulaciones de los equipos que se postularon a entrevistas y en julio estaremos anunciando quiénes fueron seleccionados. En agosto tenemos orientación inicial, tenemos el primer taller de Liftoff entre septiembre y octubre. Y después tenemos un segundo taller presencial, digamos, durante todo este tiempo pues está la implementación del proyecto que ocurrirá a mediados del próximo año, entre mayo y junio de 2024, y finalmente el programa termina en febrero del 2025, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, tienen una idea concreta, no saben exactamente pues, si encaja bien para Lyft o no, si tienen más dudas, digamos, más allá de lo que hemos discutido hoy, si ustedes quieren básicamente tratar de fortalecer también la postulación que tienen y les gustaría tener una retroalimentación temprana sobre lo que están haciendo, nos pueden contactar, pueden escribirle a Kay y ahí buscamos quién es la mejor persona del equipo para hablar con ustedes. Puedo ser yo, puede ser alguno de mis colegas acá en América Latina o alguien más. Entonces, siempre estamos supremamente abiertos a tener esas conversaciones no duden en hacerlo, realmente los exhortamos a hacerlo, los animamos a que nos envíen como cualquier pregunta que puedan tener y con gusto podemos tener una llamada más a profundidad sobre su proyecto concreto. Ahora bien, también aprovechando este espacio que tenemos acá entre todos y que solo me demoré más 2 minutos de lo que originalmente estaba planeado y no tanto más, que en algún momento me llegué a preocupar, voy a dejar de presentar en este momento. Ahí está la página, digamos, para la postulación. Esta presentación también estará disponible para ustedes, la estaremos compartiendo.
Pero ya, digamos, habiendo dejado de compartir pantalla, me gustaría abrirlo para el que sea que tenga una pregunta que quiera hacernos sobre el programa de Lift o cualquier otra cosa que quieran hacer. No sé si alguien hay algo que no haya quedado claro o algo que no hayamos mencionado que a ustedes les gustaría saber. Se valen todas las preguntas, no hay preguntas inocentes. Entonces, pueden abrir el micrófono o alzar la mano, lo que prefieren. O escribir en el chat si prefieren, si no quieren hablar. Si me, Buenos me días a recuerda. todos y todas. Sí. Sí, hola Andrés, adelante. Sí, me parece bastante genial la propuesta que nos acabas de presentar, Oscar. Y mi línea es, ¿dónde vamos a poder encontrar esta presentación? Para poder ver los recursos, porque vi que había hiperenlaces que nos podrían mostrar más información de la que acabas de compartir. Por supuesto, entonces en la página web ustedes encuentran todas estas cosas que hemos vinculado en esta presentación. Sin embargo, la presentación en sí mismo la podemos enviar vía correo, ¿cierto? ¿Okay? ¿O cómo, cuál es? Sí. Entonces, al término de este webinar, a todos los que se inscribieron, pues les mandamos la presentación. Gracias. Bueno, Matías dijo que le quedó todo muy claro. No, Sí, disculpe, un momento, sí. tengo una pregunta de David y es, ¿cuál es realmente el motivo del requisito de tener mínimo 4 personas en el equipo? Una buena pregunta, ya. Si quieres intentarlo tú, y después yo lo digo. Sí, sí. Pues, en mi opinión es que esos proyectos de Lyft realmente necesitan mucho tiempo y, y también mucho esfuerzo de muchas personas. Y hemos visto de que una persona o 2 personas no son suficientes para realmente lograr esos gran cambios. Eso es mi opinión. No sé, Oscar. De acuerdo, de acuerdo. Entonces hay un tema de capacidad, ¿cierto? Que nosotros creemos que, como dice que 2 personas, pues normalmente son insuficientes. Buscamos, digamos, ponemos como 4 ahí porque creemos que normalmente eso también permite que haya como diversidad de diferentes actores que se quieran hacer. Entonces, una de las cosas que hemos visto también durante esta es la tercera edición que llevamos de Lyft. Entonces, en las primeras 2 ediciones también vimos que los equipos que lograban tener mayor impacto normalmente eran los que involucraban a diferentes organizaciones, ¿cierto? Entonces, y estas diferentes organizaciones se pueden entender de diferentes maneras. Pueden ser a través de diferentes sectores o dentro de un mismo sector, pero diferentes actores dentro de ese mismo sector, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es mucho más fácil lograr como cambios cuando se está hablando, digamos, por ejemplo, de reformar la contratación pública y en esa reforma de contratación pública se está involucrando tanto a gobierno como sociedad civil, ¿cierto? Entonces no quiere decir que solo aceptemos proyectos que sean de ese tipo, pero normalmente pues sí nos sirve más cuando hay cierto grado de colaboración y sirve bastante pues que esas personas desde el comienzo de la postulación estén mostrando que tienen, digamos, como la capacidad y están, digamos, el interés genuino en participarlo, más allá de que nos digan, pues, que eventualmente ustedes creen que a este X o Y Z persona le podría interesar. No sé si con eso respondo la pregunta de David, creo que era. Eh, bueno, no. Sí, David, sí. Pero eso es como un poco como lo que motiva el tema de las 4 personas. ¿Cierto? Pero por supuesto, digamos, en esto siempre ustedes nosotros, digamos, tenemos estos criterios de elegibilidad, son de alguna manera criterios que nos tomamos en serio, pero no quiere decir que no estamos dispuestos a hablar si ustedes tienen una situación particular en la que ustedes creen que debería hacerse una excepción. Si es así, nos pueden escribir, pero en principio, pues esos son los criterios que vamos a tener, incluso antes de evaluar cada una de las propuestas. Ramiro, adelante. Gracias. Sí, dale. Sí, en la aplicación hay una pregunta que es ¿cómo se propone definir y medir sus avances utilizando datos? Esto está relacionado con esta herramienta que ustedes señalan del monitoreo de avance.
Sí y no. O Es sea, distinto. sí en el sentido, o sea, básicamente nosotros, eso está básicamente relacionado como con que podamos ¿te acuerdas lo que yo decía hace un momento? Como, pues básicamente uno de los temas principales es Lyft y lo que diferencia Lyft, digamos, como de pronto de estrategias de transparencia más generales, ¿cierto? Es que busca desde el comienzo poder decir, nos estamos trazando este plan conjunto y vamos a cambiar este problema y vamos a medir los cambios en este problema de X, Y, Z manera, ¿cierto? Entonces, esa es un poco la pregunta que nosotros hacemos. El expertise fundamental de OCP, como ustedes saben, está en esta vinculación entre datos, experticia en sistemas de contratación pública, colaboración multiactor y tecnología, ¿cierto? Entonces, la parte de datos es central para poder articular todas esas cosas y por eso les preguntamos cómo van a medir un poco como el trabajo que están haciendo. Ahora bien, nosotros no esperamos para el momento de la postulación que ustedes ya tengan un plan de monitoreo y evaluación, ¿cierto? Ese plan de monitoreo y evaluación, pues, nosotros pues lo hemos ajustado y tiene unas cosas y demás, pero pues no es más allá de lo que comúnmente se conoce en América Latina como marco lógico, ¿cierto? Entonces, digamos, como básicamente ese marco lógico nosotros no queremos que ustedes lo tengan completamente hecho a este punto, eso es lo que vamos a construir nosotros con ustedes, pero para poder llegar hacia allá, pues sí es importante que haya un objetivo claro y que haya una manera, digamos, una idea inicial de cómo se quiere medir los cambios en ese objetivo. No sé si con eso te contesté, Ramiro. Sí, gracias, Oscar. Listo, súper. Bueno, todavía tenemos tiempo, entonces hay tiempo de... ¿Es Natalia posible tiene una... postular? Sí, ya. Natalia. ¿Es posible postular en conjunto con otra organización? Sí, y de hecho, Natalia, pues como estaba diciendo antes, nos parece buena idea si ustedes quieren postular con otra organización. Creo que eso normalmente ayuda a que haya, o sea, como que a que sea como más robusta la postulación. Ahora, lo que sí les voy a decir, no porque esto sea, pues, digamos, en una postulación, para no decir de quién, anteriormente, de un equipo, que venían como, no sé, 5 o 6 organizaciones y pues después cuando terminamos haciendo el trabajo, pues realmente eran solo 2 las que estaban trabajando ahí, entonces como, pues la idea es que sí, las personas que estén en la postulación vayan a estar involucrados en la ejecución del proyecto, pero sí es muy buena idea si ustedes creen que hay actores que son claves para la ejecución del proyecto, que vengan a postulaciones conjuntas. Entonces, no hay ningún problema y de hecho, pues hemos tenido postulaciones conjuntas de coaliciones de sociedad civil o hemos visto postulaciones conjuntas de gobierno y sociedad civil, sector privado y gobierno, ¿cierto? En Paraguay tenemos en este momento un proyecto que se está llevando a cabo de esa manera y pues que realmente va por muy buen camino, ¿cierto? Entonces, también eso es como algo que nos interesa ver. Ese tipo de postulación conjunta también está más que bienvenido y es más que posible. Gracias. Listo. Sí, Pablo. Hola, bueno, felicitaciones Oscar por la presentación. Mi consulta es, si bien la postulación es para alguno de estos objetivos, de los 3 objetivos que plantearon, ¿el desarrollo de las herramientas va a ser algo concreto para eso o puede abarcar soluciones para los otros objetivos también? Es una muy buena pregunta y quiero tratar de pronto me quedaría más fácil verlo con un ejemplo, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo tú me dices, es como tratar de decir, yo me postulo con una iniciativa, por ejemplo, de inclusión, pero termino desarrollando una herramienta como que está más relacionada con eventualmente, digamos, como con temas anticorrupción o algo así, ¿o qué te imaginas, Pablo? Claro, o sea, si el desarrollo de las herramientas va a ser flexible en ese sentido, digamos, que pueda abarcar otros objetivos, ¿no? De O se acuerdo. va Sí, o se o, va a qué? o se va a encauzar directamente en solucionar problemas de un determinado objetivo. Pues es que, a ver, el tema es que los problemas normalmente son multicausales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero aumentar la participación de pymes en las compras públicas de la ciudad de Buenos Aires, voy a inventar. Y entonces quiero como lograr que hayan más postulaciones, pues entonces yo puedo decir como hay muchas maneras de abordar ese problema. Una manera de abordarlo, por ejemplo, sería decir, yo quiero reformar el sistema electrónico de compras públicas y de alguna manera quiero generar todo un módulo nuevo en el cual, digamos, se haga muchísimo más fácil el registro de proveedores, sobre todo de aquellos que cumplan ciertas características, digamos, que sean relativas a la inclusión.
Ahora, a través de esa iniciativa, yo también puedo estar, digamos, como apuntando, por ejemplo, a otros objetivos. O yo podría decir, digamos, ese de pronto estaba muy vinculado al objetivo, pero yo también podría decir como, en este momento, Buenos Aires, y me estoy inventando porque sí tienen, pero digamos, Buenos Aires no contara, ¿cierto?, con datos abiertos de compras públicas. Entonces yo voy a decir, no, parte de lo que yo quiero invertir es que existan por primera vez datos abiertos de compras públicas y que se logre publicar toda esta información, porque eso me va a ayudar a mí a que el sistema en su conjunto sea más transparente y con eso logro, digamos, como aumentar el interés de diferentes tipos de proveedores en las compras públicas, porque ahora está concentrado en algunos pocos proveedores que ya conocen cómo es la situación con la ciudad, pero no en otros que podrían estar interesados en ese mercado. Entonces eso suena más como que fuera como una estrategia más enmarcada en el objetivo de eventualmente inclusión o competitividad de proveedores, pero que termina, que estuviera más enmarcado en el tema de anticorrupción y en el tema de lograr mayor competencia en las compras públicas, pero que también es crítico para el tema de inclusión. Entonces, en ese sentido, somos flexibles, pero sí lo que buscamos es que, digamos, como vamos a generar con ustedes un plan de trabajo al inicio, ¿cierto? Y vamos a decir como esto es lo que nosotros queremos hacer y demás, pues que los recursos estén atados a que ese plan de trabajo se pueda ejecutar de manera satisfactoria. Entonces, no sé si con eso te contesté, Pablo. Sí, sí, muy claro. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, tenemos todavía tiempo para más preguntas y por supuesto ustedes nos pueden escribir si eventualmente tienen alguna pregunta después de esto y demás. También, bueno, no, pues muchas gracias entonces por sumarte esto, David, que estés muy bien y Igor, te doy la palabra. Hola a todos, disculpen que justo estaba en los paraísos viendo la modificación de la ley de compras parciales. Pienso que no me puedo visibilizar. Muy interesante lo que están mencionando para las cosas que puedan hacer dentro de la reforma justo en Chile que estamos del sistema de compras públicas. Tenemos tres grandes dimensiones dentro de la modificación de la ley que está justamente en el Parlamento, que es una dimensión relacionada con la economía circular, otra dimensión relacionada con la anticorrupción y otra modificación relacionada con los mecanismos de contratación pública. Entonces, vamos a visualizar desde la multidimensionalidad del trabajo que estamos viendo con gobierno abierto, lo que estás presentando. Así que, Oscar, solamente un saludo y te agradezco por la simple y clara presentación de lo que es. Eso. Excelente, muchas gracias Igor por sumarte y sí, definitivamente, digamos, los cambios, normalmente cuando vienen cambios normativos, digamos, más allá de lo que esté ocurriendo concretamente en el caso chileno, ¿cierto? Pero digamos, como más ampliamente, normalmente los cambios legislativos son una muy buena oportunidad como para empezar a cambiar las cosas, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, digamos, quizás para un proyecto como LIFT decir, no, lo fundamental que nosotros buscamos es cambiar la ley de compras públicas, es quizás no necesariamente como la mejor propuesta, aunque de nuevo, pues nosotros somos agnósticos y tendríamos que ver la propuesta primero o hablarla con ustedes como para poder tomarlo. Pero sí, por ejemplo, tratar de ver cómo nos podemos preparar dado que se vienen los cambios normativos o cuál es el tipo de cosas que queremos hacer. Y pues en efecto, digamos, también hemos estado haciendo seguimiento al nuevo texto de la ley, entonces por ahí puede haber algo bastante interesante, Igor. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, sí, la presentación la enviamos por correo, David Ricardo, creo que ya salió esa pregunta, pero eso sí, sin duda, lo vamos a enviar por correo. Y no sé si alguien más tenga alguna duda también. Vi que los amigos del Observatorio Fiscal se sumaron no hace mucho, entonces también para que sepan va a quedar una grabación de esto. Y a los que se sumaron, digamos, como después, va a quedar la grabación del proyecto y también la vamos a compartir junto con la presentación. Entonces, para que si eventualmente quieren volver a verme a mí hablar acá una hora sobre Open Contracting Lift, lo pueden hacer con mucho gusto. Yo personalmente no soportaría esa tortura, pero bueno, viendo que no, creo que no hay más preguntas por ahora, ¿cierto? De nuevo, les repito,
nos pueden escribir, nos pueden contactar, podemos tener llamadas individuales con ustedes, estamos muy abiertos a discutir sus ideas y también, digamos, como de ayudarles a decidir si postular o no postular o cómo hacer que la postulación que envíen sea lo más fuerte posible. Entonces, quedamos muy a la orden y pues con eso yo voy a terminar acá la llamada, a no ser que alguien tenga algún cambio de pensamiento, de repente quiera hacernos una pregunta. Sí. Aida. El doctor Oscar, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mike Ah, Enríquez de la Dirección de ya. Relaciones Públicas de Panamá. Sí, es que Sí. hubo una pequeña Sí, Mike, sí, confusión vi con en tu los usuarios. presentación, no te preocupes, adelante, sí. Sí, en cuanto al cambio de gobierno, no escuché muy bien lo que mencionaba hace un momentito. ¿Habrá algún tipo, se da alguna limitante para participar? Porque es que el gobierno acaba entre junio y julio del 24, y veo aquí que la orientación inicial sería en agosto, luego de las propuestas y todo eso. ¿Influiría eso el cambio de gobierno? Eso es una súper buena pregunta. Entonces, digamos, la respuesta oficial es no, ¿cierto? O sea, como no digamos, como no necesariamente, ¿cierto? No necesariamente sería la respuesta oficial, digamos, como ahí concreta, pero pues básicamente usted lo que en la postulación sí tiene que ser, o sea, digamos, si se sabe que va a cambiar el gobierno, ¿cierto? Y es la propuesta que se está presentando está muy atada a la voluntad de una administración en particular o de un personal que está atado a esa administración, digamos, de alguna manera, pues sí esperaríamos que ustedes, digamos, anticipen ese riesgo y nos digan cuál es la estrategia de mitigación que tienen. Durante uno de los proyectos de LIFT, en su primera edición, estuvimos trabajando con un gobierno que cambió y desde el comienzo se sabía, por supuesto, que el gobierno podía cambiar y que podía que el equipo que fuera seleccionado no fuera, digamos, como de la misma corriente y demás, o en general cuando cambia el gobierno, pues es muy difícil que las prioridades se mantengan. Entonces, desde el comienzo se planteó una estrategia para trabajar con sociedad civil para mantener el tema vigente durante la ejecución del proyecto. Entonces, Mike, no sé, con eso te contesto, un poco si quisiéramos ver si va a haber un cambio de gobierno nacional y ese cambio de gobierno nacional va a ir atado a cambios en la manera en que está funcionando la agencia de compras públicas, digamos, de manera predecible. Entonces, sí sería bueno que ustedes, digamos, como presenten cuál es la manera que ustedes vean y en qué manera puede ser o no un riesgo para la ejecución del proyecto. Claro, como para mantener entonces la ejecución del mismo, ¿no? Sí, Claro. sí, de acuerdo, de acuerdo. Gracias, Así es. sí, respondí la pregunta. Bueno. Listo, excelente. Bueno, ahora sí nos pasamos del tiempo, pero yo voy a entonces detener la grabación, si está bien.